En tiempos de oscuridad, los signos de Dios vuelven a encenderse y uno de ellos está regresando con más fuerza. La medalla de San Benito, forjada hace más de 1000 años como oración de exorcismo, está mostrando una eficacia que sorprende incluso a los sacerdotes. Es la señal de que el cielo le ha dado más poder contra el mal, de la misma forma que le dio más poder al rosario para resolver problemas. Aquí te voy a contar sobre el nuevo poder que se le ha dado a la medalla de San Benito y cómo aprovecharlo. En los últimos años, muchos exorcistas han observado que cuando se usa una medalla de San Benito bendecida durante un exorcismo, el demonio reacciona con más violencia que con cualquier otra. Grita, retrocede o la rechaza con frases de odio. El padre Gabriel Amor lo mencionó varias veces. Otros exorcistas actuales, como el padre Fortea o el padre Gary Thomas, confirman que la medalla tiene una eficacia especial contra las presencias malignas. La medalla es un sacramental, un signo que actúa cuando se usa con fe y oración. Y en los exorcismos su fuerza se manifiesta porque el sacerdote la aplica mientras invoca el nombre de Cristo. Lleva grabada una oración de exorcismo completa resumida en iniciales de palabras en latín. Su frase más conocida es Vade retro Satanás o retrocede Satanás. Y la oración que está en los palos de la cruz es mi luz. No sea el dragón mi guía, es toda una proclamación de vida. Hoy esa medalla se está difundiendo con más fuerza en todo el mundo, porque así como la Virgen dijo a Sor Lucía que el rosario había sido dotado de nueva eficacia para resolver problemas, el cielo está dando también más poder a este escudo para la batalla contra el mal. Iglesias, tiendas religiosas y grupos de oración informan de una demanda que no veían desde hace décadas. Muchos sacerdotes la recomiendan como recordatorio visible del poder de Dios sobre el mal, como antídoto al aumento de las prácticas ocultas, los ataques espirituales y la confusión moral, porque el mal ya se normaliza y se celebra. Y para entender por qué esta medalla es tan poderosa, hay que ir al santo que la inspiró. San Benito nació en Nurcia, Italia, a finales del siglo V. Vivió en una época en la que el Imperio Romano había caído y Europa estaba en ruinas. La fe se había debilitado, los monasterios desaparecerían y el paganismo regresaba con fuerza. El mal se manifestaba en violencia, corrupción y desesperanza, un momento parecido al de hoy, y Benito decidió retirarse a una cueva en Subiaco para vivir en soledad y oración. Pero esa vida de silencio no fue tranquila. Las crónicas relatan múltiples ataques del demonio, tentaciones, ruidos, visiones y hasta intentos de asesinato. En una ocasión, un monje intentó envenenarlo. Benito hizo la señal de la cruz sobre el cáliz y éste se quebró. En otra, un pan envenenado fue apartado por un cuervo, símbolo que más tarde quedaría asociado a su figura. Y frente a cada ataque, Benito respondía siempre igual, con la señal de la cruz y la palabra de Dios. Por eso, sus monasterios fueron conocidos como baluartes de luz, y desde ellos Europa comenzó a reconstruirse moralmente. ¿Y cómo surgió la medalla cruz de San Benito con tono exorcista? Durante siglos los monjes benedictinos usaban la cruz y ciertas oraciones de exorcismos escritas en pergaminos o grabadas en paredes de los monasterios, atribuidas a las enseñanzas de San Benito. Con el tiempo se simplificaron en un conjunto de iniciales que representaban una fórmula completa de liberación, y el texto que se había perdido se descubrió
en el siglo XXVII, cuando unos campesinos alemanes hallaron cruces grabadas con letras desconocidas en un monasterio benedictino. Eran las iniciales en latín de una antigua oración contra el demonio: la Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Y las iniciales Vade Retro, Satanás, no me seduzcas con tus vanidades, completaban el mandato. El conjunto era un exorcismo que luego se le dará forma de medalla. Una orden escrita, los demonios la reconocen como una expresión de autoridad espiritual y los exorcistas aplican que la reacción ante la medalla ocurre porque el mal entiende ese mandato. Así, los monasterios se convirtieron en centros de oración y cultura, pero también en lugares de ataques espirituales. Los escritos monásticos mencionan ruidos, tentaciones colectivas y perturbaciones visibles. Los monjes hablaban de asaltos del enemigo y para resistirlos recurrían a la cruz y a la oración de salvación y liberación. Grababan el signo de la cruz de San Benito en muros y puertas y bendecían los lugares donde habían disturbios espirituales. De esa práctica nació la costumbre de llevar la cruz y la medalla como signo de protección real. Y con el paso del tiempo este símbolo se convirtió en emblema público de la lucha contra el mal, y la cruz de San Benito comenzó a extenderse por el mundo cristiano. La medalla de San Benito no se hizo para proteger de accidentes o enfermedades físicas o para resolver problemas, sino para combatir el mal y a los que lo predican. Hoy el veneno es adormecer la conciencia y romper el vínculo con Dios. Ese veneno no aparece en templos paganos, como en la época de San Benito, sino en las batallas, en los discursos y las ideologías que presentan el mal como libertad. La confusión espiritual y la burla de lo sagrado son los nuevos rostros del mismo enemigo. Y cada vez que alguien la porta o la coloca en su casa, está repitiendo el principio de San Benito: que la cruz de Cristo sea mi luz y que el dragón, el demonio, no pueda guiar mi vida. Los exorcistas cuentan sobre su eficacia. El padre Gabriel Amor relató que al colocar una medalla de San Benito bendecida sobre el pecho de una mujer poseída, ella comenzó a gritar con una voz que no era la suya: «Quítala, me quema». Y cuando insistió acercándola al rostro, su cuerpo se retorció. Y el demonio gritó el nombre del santo: «Benito, maldito monje». El sacerdote español José Antonio Fortea también lo ha comprobado. En una casa donde se registraban ruidos y sombras, colocó una medalla de San Benito bendecida en la entrada y en cada habitación rezando breves oraciones de exorcismo. Y desde ese día los fenómenos cesaron. Fortea explicó que la medalla marca un límite espiritual, que el mal no puede permanecer donde el lugar ha sido consagrado a Dios. El exorcista estadounidense padre Chad Ripperger dice que cuando una familia coloca medallas de San Benito bendecidas en puertas y ventanas acompañadas por oraciones diarias, las perturbaciones espirituales se detienen, porque el demonio respeta los espacios protegidos contra él. Con el Vade Retro, Satanás, en Filipinas, un sacerdote reportó que tras bendecir un barrio entero con agua bendita y colocar medallas de San Benito en las esquinas, terminaron los ataques nocturnos que los vecinos atribuían a prácticas de brujería. En México, misioneros benedictinos contaron que al instalar una gran cruz de San Benito en la entrada de un pueblo, la gente dejó de encontrar objetos de maleficios en los caminos y muchos regresaron a la confesión después de años de estar alejados de la fe. Hoy el uso de la medalla se ha trasladado al campo doméstico por su poder protector. Muchas familias la colocan en la entrada del hogar o en las 4 esquinas del terreno y en las puertas que dan al exterior, como signo de que ese espacio pertenece a Dios.
pero también se ha popularizado llevarla puesta. Para imponerla en comunidades benedictinas se hace una bendición del objeto y un exorcismo explícito en el lugar por un sacerdote. Y en las imposiciones comunes los sacerdotes deberían recitar en la bendición esta oración. Dios Todopoderoso, bendice esta medalla para que cuantos la lleven consigo o la coloquen en sus hogares sean protegidos por tu poder y por la intercesión de San Benito, contra toda influencia del mal y todo peligro del cuerpo y del alma. Amén. Bueno, con la medalla San Benito vemos que los signos de Dios se reactivan cuando aumentan la oscuridad y la gracia se multiplica cuando el combate se intensifica. Ahora, si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal haciendo clic a la campanita. Así no te pierdes ninguno de mis videos. Si quieres apoyar estas investigaciones, sigue todas mis redes sociales para que no te pierdas de ninguna de mis publicaciones. Y me gustaría preguntarte, ¿crees que estamos viviendo o viendo el aumento de la eficacia de los signos que el cielo había reservado para el final de los tiempos? Que Dios te bendiga.